Existe una creencia común pero equivocada. La idea de que la constancia solo vale la pena cuando los resultados son inmediatos, visibles y medibles. Vivimos en un mundo tan acostumbrado a las recompensas instantáneas que hemos perdido de vista uno de los principios más poderosos del éxito: la capacidad de continuar incluso cuando no hay señales externas que confirmen que vamos por el camino correcto. Yo, Brian Tracy, he sido testigo una y otra vez de que quienes más lejos llegan en cualquier disciplina no son los más talentosos ni los más motivados, sino los más constantes. Aquellos que trabajan día tras día, aún en medio del silencio, la duda o la aparente falta de progreso. Porque, y quiero que esto lo recuerde con fuerza, la constancia verdadera se forja en la oscuridad, en esos momentos en los que no hay reconocimiento, ni resultados, ni señales de validación externa. Es muy fácil mantener el rumbo cuando todo va bien, cuando se recibe una felicitación, una mejora económica o un cambio visible en el cuerpo, en el negocio, en el entorno. Pero, ¿qué pasa cuando nada de eso aparece? ¿Qué sucede cuando la realidad parece no moverse, a pesar de todo el esfuerzo? Es en ese punto donde la mayoría se detiene, donde muchos tiran la toalla, cambian de meta o se convencen de que están perdiendo el tiempo. Y sin embargo, justo ahí es donde la transformación real comienza. Porque cada acción, por pequeña que sea, suma algo al futuro que usted está construyendo. No necesita ver el cambio para saber que está ocurriendo. Solo necesita confiar en el proceso y mantenerse en movimiento. El éxito rara vez es inmediato. Lo que sucede rápidamente suele irse con la misma velocidad. Por eso, lo verdaderamente valioso es lo que se construye con esfuerzo sostenido, con disciplina continua, con compromiso profundo. Es ahí donde entra en juego la constancia, no como una palabra bonita que decimos en voz alta, sino como un hábito real que practicamos incluso cuando nadie más lo nota. Vivimos en una época que glorifica la gratificación instantánea. Aplicaciones que entregan comida en minutos, redes sociales que nos premian con me gusta en segundos, plataformas que ofrecen resultados sin esfuerzo. Y sin darnos cuenta, este entorno ha debilitado la capacidad de muchas personas para sostener algo a largo plazo. El más mínimo obstáculo ya se siente como una razón para rendirse. La mínima demora ya se percibe como una señal de que algo no funciona. Pero el verdadero progreso, el que transforma una vida ordinaria en una vida extraordinaria, nunca ha sido un sprint. Siempre ha sido una maratón. Y en esa maratón, no gana el que más apura al inicio. Gana el que no se detiene. La constancia se mide no en los días buenos, sino en los días duros. En los días en que se siente cansado, desmotivado, frustrado. En los días en que se pregunta si este camino tiene sentido. Y sin embargo, aún así, usted actúa. Se levanta, hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas, aunque nadie lo vea, aunque parezca que no hay diferencia. En esos momentos está construyendo algo que va más allá del hábito. Está construyendo su carácter, su identidad, la estructura mental y emocional que lo sostendrá cuando lleguen los desafíos más grandes. Porque cualquiera puede dar su máximo durante una semana o un mes. Cualquiera puede entusiasmarse con una meta y empezar con fuerza. Pero solo los constantes llegan al final del camino. Quiero que piense en un agricultor. Él trabaja con fe, planta semillas sin garantías, las riega sin saber cuándo germinarán, las cuida del clima, de las plagas, del tiempo. Y durante semanas, incluso meses, todo lo que ve es tierra, silencio, nada visible, pero bajo la superficie, la vida se está gestando. La semilla está echando raíces. Se está preparando para brotar con fuerza. Ahora imagine qué pasaría si el agricultor se dejara llevar por la impaciencia, si abandonara el campo solo porque no ve resultados. Se perdería la cosecha. Todo el trabajo invertido se esfumaría, no porque la semilla no funcionara, sino porque no le dio el tiempo suficiente para florecer. Así funciona también su esfuerzo. Muchas veces el progreso real está ocurriendo en planos que no puede ver aún. Pero eso no significa que no exista. Si usted se rinde antes de tiempo, jamás sabrá lo cerca que estuvo de lograrlo. Este es el gran error que cometen muchos hoy en día. Confunden la falta de resultados inmediatos con la falta de progreso real. Y como no están acostumbrados a sostener un esfuerzo prolongado, saltan de una cosa a otra, cambiando de metas, de proyectos, de hábitos, sin jamás completar nada.
Viven atrapados en un ciclo de entusiasmo inicial y abandono posterior. Y cada vez que se rinden, refuerzan el hábito de rendirse. La constancia funciona en dirección opuesta. Cada vez que persevera, aún sin ver recompensas, refuerza el hábito de mantenerse firme. Está construyendo su reputación personal. Está diciéndose a sí mismo, puedo confiar en mí. Y esa confianza interna es fundamental, más valiosa que cualquier habilidad técnica o recurso externo, porque es la base sobre la que se construye todo lo demás. Un hombre que cree en su propia palabra, que sabe que cumplirá con lo que se proponga, es un hombre con un poder interno inquebrantable. Debe entender esto. Su éxito no depende solo de lo que logra, sino de lo que es capaz de sostener con el tiempo. Muchas personas tienen un golpe de suerte. Llegan una vez, pero solo los constantes logran repetir el éxito. Y esa capacidad de replicar resultados, de mantener un nivel alto de desempeño en el tiempo, es la que construye imperios, transforma carreras y cambia vidas. Por eso, si desea sobresalir en cualquier área, ya sea en su salud, en sus negocios, en sus relaciones o en su crecimiento personal, debe aceptar algo fundamental. Habrá momentos de duda, silencios prolongados, retrocesos aparentes, y aún así debe continuar, no porque vea resultados, sino porque sabe que la acción correcta, repetida una y otra vez, inevitablemente produce un efecto. Esa convicción es la que separa a quienes llegan de quienes se quedan a medio camino, porque cuando usted es constante, aunque los demás no lo noten, aunque los frutos tarden, está creando un futuro sólido, una base firme, y tarde o temprano, eso lo va a recompensar. La constancia no es un compromiso con los resultados, es un compromiso con usted mismo. La imagen del agricultor no es solo una metáfora bonita, es un modelo de vida, porque entiende algo que muchas personas olvidan. El trabajo no siempre da frutos inmediatos, pero eso no significa que no sea necesario. Él no se pregunta cada día si la semilla ya creció, no la desentierra para comprobarlo, no se frustra si pasan semanas sin señales. Él simplemente confía en el proceso, sabe que si hace lo correcto, el resultado llegará en su momento. Esa es la mentalidad que usted necesita adoptar si quiere construir algo duradero. No puede medir su progreso solo por lo visible. Tiene que entrenarse para valorar lo invisible. Las decisiones que toma cuando nadie lo ve. Las pequeñas victorias diarias que no aparecen en redes sociales. Las acciones que no tienen aplausos, pero que están forjando un futuro más sólido. Porque, le repito, todo lo que haga con constancia deja huella, incluso si ahora no lo percibe. Cada vez que se despierta temprano cuando podría seguir durmiendo. Cada vez que elige estudiar en lugar de procrastinar. Cada vez que ahorra en lugar de gastar sin sentido. Cada vez que se alimenta bien, entrena, escribe, aprende, avanza, aunque sea 1 milímetro, está enviando un mensaje al mundo y a usted mismo. Esto es importante para mí. Y la vida responde a esa seriedad. El universo premia a quienes demuestran compromiso sostenido. A quienes no solo desean, sino que actúan. A quienes no solo hablan, sino que hacen. A quienes no solo sueñan, sino que trabajan. Ahora bien, ser constante no es simplemente repetir. Es tener un propósito claro que guíe esa repetición. Es saber por qué hace lo que hace. Porque cuando el por qué está claro, el cómo se vuelve más fácil. Por eso, quiero invitarlo a hacer una pausa en este momento y preguntarse con honestidad. ¿Por qué quiero ser constante? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué quiero lograr realmente con todo esto? Muchos abandonan no por falta de capacidad, sino por falta de dirección. Caminan sin rumbo, se esfuerzan, pero no saben hacia dónde van. Y eso, inevitablemente, agota, porque es difícil mantener el esfuerzo cuando no se tiene claridad. Pero cuando usted sabe lo que quiere y por qué lo quiere, ese propósito actúa como ancla. Lo sostiene en los días difíciles. Lo recuerda en los momentos de duda. Lo empuja cuando las fuerzas fallan. Así que, primero, defina su visión. Escríbala si es necesario. Descríbala con detalle. Imagínese viviendo esa vida que desea alcanzar. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué está haciendo? ¿Quién lo rodea? Esa imagen debe ser lo suficientemente fuerte como para impulsarlo incluso cuando el entorno no ayuda, cuando el cansancio pesa, cuando la motivación desaparece. Porque la motivación es frágil, pero el propósito es fuerte.
Una vez que tenga claro su propósito, el siguiente paso es desarrollar una estructura. No puede depender de su estado emocional para avanzar. Necesita sistemas, rutinas, hábitos, porque la constancia no es un acto de voluntad diaria, es el resultado de haber diseñado una vida que lo empuja en la dirección correcta. Un sistema bien diseñado lo protegerá incluso en los días en que no tiene energía. Piense en esto. Un atleta profesional no se levanta cada día preguntándose si tiene ganas de entrenar. Tiene un plan, tiene horarios, tiene objetivos. La disciplina sustituye a la emoción. Y eso es lo que usted necesita construir. Un entorno que lo sostenga, que lo empuje, que le recuerde constantemente hacia dónde va. No se trata de ser perfecto, sino de ser persistente. Habrá días malos, por supuesto. Días en que falle, en que se retrase, en que dude. Eso es parte del camino. Pero si el sistema es bueno, usted volverá a levantarse. Volverá a la ruta. Y ese regreso constante al camino correcto es lo que define a una persona constante. Le comparto una verdad incómoda. Nunca va a sentir ganas todo el tiempo. Nunca va a estar 100% motivado. Nunca tendrá el entorno ideal, las condiciones perfectas, el ánimo perfecto. Por eso, tiene que decidir. O vive una vida dirigida por sus emociones, o vive una vida dirigida por sus decisiones. Si permite que su estado de ánimo dicte sus acciones, su vida será inestable. Pero si sus decisiones guían su comportamiento, incluso cuando no tiene ganas, alcanzará un nivel de poder personal que pocos conocen. Y no es fácil, pero sí es posible. Y lo que está en juego vale el esfuerzo. Porque una persona que domina la constancia puede transformar cualquier área de su vida. Puede aprender lo que sea. Puede mejorar su cuerpo, su mente, sus finanzas, sus relaciones. Puede lograr lo que otros consideran imposible. No porque tenga poderes especiales, sino porque ha decidido no rendirse. ¿Y cómo se entrena esa constancia? Con pequeños compromisos diarios. Con metas alcanzables que se cumplen pase lo que pase. No empiece por transformar su vida entera de un día para otro. Empiece por algo concreto. 10 minutos de lectura diaria. 15 minutos de ejercicio. 5 páginas de escritura. Una llamada importante que postergaba. Un gasto evitado. Una comida saludable. Lo importante no es cuánto, sino cuán consistente. La constancia comienza cuando usted demuestra, día tras día, que es capaz de hacer lo que se propone, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, porque ese pequeño acto, repetido, crea identidad, y su identidad es la clave de todo. Usted actúa como la persona que cree ser. Si cada día se comporta como alguien disciplinado, constante, fuerte, llegará a un punto en que eso no solo será un esfuerzo, será su forma de ser. Y cuando la constancia se convierte en parte de su identidad, entonces todo cambia. Ya no necesita pelear con usted mismo para actuar. Ya no necesita grandes discursos motivacionales. Ya no depende del entorno. Simplemente lo hace, porque usted ya no es alguien que intenta ser constante. Usted es constante. Pero llegar a ese punto requiere atravesar una etapa incómoda, la etapa de la transición. Esa fase donde aún no ve resultados, aún no tiene el hábito integrado y todo parece costar demasiado. Ahí es donde más personas abandonan. Ahí es donde todo el ruido mental aparece. Esto no sirve, no veo avances, no sé si vale la pena. Y sin embargo, esa etapa es la más importante, porque si logra superarla, todo se vuelve más fácil. El cuerpo se adapta, la mente se entrena, la disciplina crece, y lo que antes era difícil, se convierte en rutina. No subestime la fuerza de lo pequeño. Muchos piensan que para cambiar su vida necesitan grandes decisiones, grandes gestos, grandes sacrificios. Pero no, lo que realmente transforma su vida son las elecciones que hace cada día, las que repite, las que sostienen su visión incluso cuando nadie más la comparte. Recuerde esto siempre. La constancia no se mide por cuánto hace cuando se siente bien, sino por cuánto hace cuando no se siente bien. Cuando todo en su interior grita que se detenga, pero usted avanza, aunque sea un paso, aunque sea una acción mínima. En ese momento, está ganando, está escribiendo su historia, está demostrando que puede confiar en usted mismo. Y esa confianza, una vez construida, lo acompañará para siempre.
Podés tener una intención clara, una rutina inteligente y un propósito firme. Pero si no reconoces los obstáculos invisibles que sabotean tu constancia, vas a caer una y otra vez en el mismo ciclo. Empezás motivado, con fuerza, todo parece fluir. Después llega la caída, la desconexión, el abandono. No porque seas débil, sino porque algo adentro está frenando el avance sin que lo veas. Uno de esos frenos más comunes es la postergación. No es falta de tiempo, no es pereza, no es que no tengas ganas. Muchas veces es solo una estrategia interna para evitar el malestar. Tu mente inventa excusas lógicas, que hoy no es el momento ideal, que mañana vas a tener más energía, que primero hay que ordenar otras cosas. Lo racionaliza todo, te hace sentir inteligente por no actuar, pero debajo de eso hay miedo. Miedo a fallar, miedo a no hacerlo bien, miedo a enfrentarte con lo que no controlas. Entonces la mente elige distracciones más cómodas, más conocidas, más rápidas. Y lo urgente reemplaza a lo importante. Hasta que te das cuenta, otra vez, que pasaron los días y no hiciste nada. La única manera de romper ese ciclo es con una acción mínima e inmediata. No esperes motivación. No esperes sentirte listo. Si algo te toma menos de 2 minutos, hacelo ahora. Si lleva más tiempo, partilo. Dividilo en pasos tan pequeños que no podás resistirte. Abrí el archivo. Lee un párrafo. Ponete las zapatillas. Solo eso. El objetivo no es terminar, es empezar. Porque una vez que empezás, la resistencia baja. La acción le gana la inercia. Y ahí, en ese primer paso, recuperas el control. Otro freno fuerte, silencioso, es el autosabotaje. Aparece justo cuando estás avanzando. Cuando todo parece ir bien, algo dentro tuyo se encarga de frenarlo. Te decís que no sos suficiente, que seguro vas a fallar, que no tenés lo que hace falta. Y empezás a distraerte, a dispersarte, a cortar el ritmo. No es casualidad, es una defensa aprendida. Es tu sistema interno tratando de proteger lo que conoce. Porque crecer implica romper lo conocido. Y eso asusta. Aunque lo nuevo sea mejor, la mente prefiere lo familiar. Desactivar ese sabotaje requiere atención. Mirarte con lupa. Preguntarte qué haces justo antes de rendirte. ¿Qué sentís cuando estás a punto de lograr algo importante? ¿Te aíslas? ¿Te boicoteas? ¿Te metes en hábitos que sabes que te destruyen? En lugar de castigarte, obsérvate. Nombra lo que pasa. Una vez que lo ves, podés decidir distinto. Aunque el miedo siga ahí, podés avanzar igual. No se trata de callar la voz que te frena. Se trata de responderle distinto. Hablarte con otra lógica. Decirte que podés tener miedo y aún así dar el paso. Que no necesitas estar seguro para empezar. Que podés fallar y aprender. Que no todo tiene que salir perfecto. Otro obstáculo habitual es la comparación. No siempre la notas, pero está. Se mete por los ojos cuando miras a los demás. En redes sociales, en historias ajenas, vidas editadas, resultados sin contexto. Entonces te sentís atrás. Te parece que vas lento, que todos avanzan y vos no, que estás perdiendo el tiempo, que no estás a la altura, y empezás a desvalorizar todo lo tuyo, tus esfuerzos, tus logros, tus avances. Todo te parece poco. La comparación solo genera 2 cosas, envidia o inferioridad. Ambas te sacan de eje, te desconectan de tu proceso, te hacen olvidar que no estás compitiendo con nadie, que tu camino es solo tuyo, que tus condiciones no son las de nadie más, que tu ritmo es válido, aunque sea lento, porque cada uno está lidiando con batallas que no se ven. La salida no es dejar de mirar al otro, es aprender a mirar lo tuyo con más verdad, celebrar lo que hiciste bien, aunque parezca mínimo, reconocer tus pasos, tus progresos, tus decisiones. Entrenar tu atención para no perder de vista lo que importa. Porque si no lo haces, vas a vivir con la sensación constante de que nada alcanza. Y esa sensación desgasta, consume, apaga. También hay otro enemigo silencioso, más disfrazado, el perfeccionismo. No es excelencia, es miedo. Miedo al error, al juicio, a no cumplir con una imagen. Por eso el perfeccionista no arranca, o arranca y no termina. Se queda revisando, planificando, corrigiendo. Espera el momento ideal.
Quiere tenerlo todo bajo control antes de actuar, pero ese momento nunca llega. Entonces no hace nada. Queda paralizado. La única forma de romper eso es aceptando lo imperfecto como parte del proceso. Entender que nadie empieza bien, que lo primero va a salir mal, que lo que no se hace no mejora, y que no necesitas excelencia para empezar. Solo tenés que empezar. Decirte que es mejor hacerlo mal que seguir soñando sin actuar. Que un mal borrador vale más que 1000 ideas sin ejecutar. Que equivocarse es parte del camino, no una señal de fracaso. No importa qué estés queriendo construir. Un hábito, un proyecto, una nueva versión de vos. Empezá con lo que hay, desde donde estás, sin esperar que sea perfecto. Mejora mientras avanzas, porque la mejora solo llega después del intento. El crecimiento solo ocurre cuando te expones, y los errores no te quitan valor, te hacen real. Todos estos enemigos internos no se vencen una vez y ya, se enfrentan cada día. Son parte del juego, parte del camino. Son como maleza que vuelve a crecer si no la cuidas. Tenés que mirarlos, nombrarlos, decidir, porque si no, se adueñan de tu mente, te distraen, te desenfocan, te frenan. Pero cada vez que elegís avanzar, a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar del cansancio, estás fortaleciendo una parte tuya que no depende de motivación. Esa parte se llama carácter. No se forma en los días buenos. Se forma cuando todo cuesta y aún así seguís. Cuando nadie te ve y aún así te esforzas. Cuando todo en vos quiere parar y aún así decidís avanzar. Ahí es donde se construye la persona que querés ser. No en los grandes momentos, sino en las decisiones invisibles. Las que no se celebran, las que no se comparten, las que solo vos sabés. Y esas decisiones, acumuladas día a día, son las que cambian tu historia. La constancia verdadera no es un sprint de energía inicial, es una conversación continua entre lo que quieres ser y lo que estás dispuesto a hacer cada día. No es una racha de motivación, es una capacidad de sostenerte incluso cuando el entusiasmo se desvanece. Porque va a pasar. Habrá días en los que no quieras levantarte. Días en los que lo que ayer te apasionaba hoy te pesa. Días en los que nada parece avanzar y todo parece ir en contra. Esos días son parte del proceso. No son señal de fracaso, son señal de que estás en el camino real, no en la fantasía. La clave está en entender que no todo momento de vida te va a exigir la misma intensidad. Habrá temporadas de siembra y temporadas de cosecha. Etapas de empuje y etapas de pausa. La constancia no es hacer lo mismo todos los días. Es no dejar de avanzar aunque tengas que cambiar el ritmo. Es adaptar tu esfuerzo sin perder el compromiso con tu propósito. Algunos días darás pasos gigantes. Otros días solo mantendrás el paso. Y otros simplemente resistirás. Pero incluso esos días cuentan. Porque la verdadera caída no es fallar un día. Es usar ese fallo como excusa para no volver más. Tienes que aprender a leer tus propias señales. A saber cuando lo que necesitas es apretar el paso y cuando necesitas sostenerte con lo mínimo. A veces tu constancia será exigente, otras veces será suave, pero nunca ausente. No se trata de ser perfecto, se trata de ser persistente. Quien espera tener energía y claridad todo el tiempo está destinado a frustrarse. La claridad no siempre está. La energía tampoco, pero la decisión de seguir, aunque sea con dudas, aunque sea con cansancio, puede estar siempre. Y para eso necesitas cuidar el estado más olvidado de todos, tu energía emocional, esa que no se ve, pero sostiene todo. La constancia no se sostiene solo con disciplina, se sostiene también con conexión emocional, con sentido, con espacios de descanso, con momentos de disfrute. Si no te cuidas, si no te renuevas, si no aprendes a recargar lo que das, te apagarás en silencio. No por falta de capacidad, sino por agotamiento acumulado. La energía emocional se cuida con límites, aprendiendo a decir no a lo que desgasta, soltando la necesidad de cargar con todo, dejando de complacer a todos menos a ti, aprendiendo a priorizar lo que te devuelve fuerza en lugar de lo que solo drena tu atención. A veces, sostenerte no es hacer más, es eliminar lo innecesario. Es renunciar a lo que nos suma, aunque cueste. Porque cada compromiso sin sentido es un peso en la espalda que no te deja avanzar. También se cuida con presencia, estando realmente donde estás.
Porque si estás haciendo una cosa mientras piensas en 10, tu mente nunca descansa. Y si tu mente nunca descansa, tu cuerpo tampoco. La constancia se agota cuando todo es ruido. Necesitas espacios de silencio. Momentos donde no se trata de producir, ni de resolver, ni de avanzar. Momentos donde simplemente existes. Sin exigencia, sin urgencia, solo siendo. Porque de ahí nace la claridad que te sostiene después. Hay algo más que debes saber. No eres la misma persona que eras cuando empezaste. Has cambiado. Estás cambiando. Y eso significa que tu método también tiene que cambiar. Lo que te funcionó hace un año puede que ya no te sirva hoy. Tus prioridades han evolucionado. Tu entorno ha cambiado. Tu mente ha crecido. Por eso, parte de sostener la constancia es revisar tu camino con humildad. Adaptarte. Replantearte. No confundir rigidez con compromiso. Lo que se adapta, sobrevive. Lo que se reinventa, prospera. No tengas miedo de ajustar tu rutina, tus metas, tus hábitos. Mientras el norte esté claro, el camino puede modificarse. Nadie tiene todo resuelto. Todos estamos ajustando sobre la marcha. Y quien no lo hace, se estanca. Porque quedarse fijo en lo que ya no encaja es también una forma de traicionarse. No hay nada más potente que una persona decidida, pero flexible, que no se rinde, pero tampoco se encierra, que sabe a dónde va, pero no se obsesiona con un solo camino, que se permite cambiar de estrategia sin cambiar de propósito. Porque eso es madurez emocional, no aferrarse a lo que funcionó ayer si hoy ya no funciona. Y aún con todo esto, habrá momentos donde sentirás que no puedes más, días donde querrás soltar todo, donde tu mente grite que no vale la pena. Ahí es donde necesitas recordarte por qué empezaste. Volver a ese momento donde decidiste cambiar, donde te hiciste una promesa a ti mismo, donde entendiste que había otra forma de vivir. Esa memoria emocional tiene fuerza. No la olvides. También necesitas apoyarte, porque la constancia no es un camino solitario. Necesitas redes, personas que te entiendan, que te impulsen, que te reten con cariño. No te encierres, no te aísles. Compartir el camino lo hace más liviano. A veces, lo que más necesitas no es que te digan qué hacer, sino que te escuchen sin juicio, que te recuerden que no estás solo, que te validen sin suavizar tus excusas. Busca esas voces, y sé también esa voz para otros. Por último, reconoce tus avances. No vivas esperando un gran logro para sentirte bien contigo mismo. Aprende a ver el valor en lo que haces cada día. La constancia se alimenta de pequeñas victorias. Si no las celebras, tu mente solo recordará el esfuerzo, no el progreso. Y cuando la mente solo ve esfuerzo sin recompensa, se desconecta. Así que detente cada tanto. Mira atrás. Reconoce lo que ya lograste. Aunque te falte mucho, ya no estás donde estabas. Has seguido, has resistido, has cambiado. Eso ya es una forma de triunfo. Porque el verdadero logro no siempre es visible. A veces es interno. Es seguir adelante cuando rendirse parece más fácil. Es levantarte una vez más cuando ya no creías tener fuerza. Es confiar en ti incluso cuando no ves resultados inmediatos. Esa constancia invisible es la que, con el tiempo, cambia vidas. Llega un momento en el que ya no estás luchando contra tu antigua versión, sino que estás consolidando tu nueva identidad. Una donde lo que antes era un esfuerzo ahora es una extensión de ti. Al principio te costaba salir de la cama. Te forzabas a avanzar. Tenías que recordarte constantemente porque hacías lo que hacías. Ahora, simplemente lo haces. Sin tanta resistencia. Sin tanto drama interno. No porque sea fácil, sino porque se volvió natural. La constancia, cuando es real, deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como estabilidad. Ese cambio no es casual. Es la consecuencia de muchas decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. A veces ni siquiera fuiste consciente del cambio. Solo un día te diste cuenta de que ya no dudas tanto, que ya no negocias con tu compromiso como antes, que ya no necesitas convencerte cada mañana de seguir, porque tu identidad se alineó con tu acción. Y eso es libertad. No tener que luchar contigo mismo cada día. No tener que discutir con tu voluntad cada vez que algo cuesta. Simplemente ser quien hace lo que dice que hará. Pero hay una trampa en ese progreso. Pensar que ya no hace falta cuidarse.
que como ya avanzaste, puedes soltar la estructura, que como ya se volvió hábito, ya no necesitas conciencia. Error, porque hasta lo que se automatiza necesita mantenimiento. Hasta lo que ya no cuesta puede oxidarse si lo descuidas. La constancia también exige vigilancia, porque el entorno cambia, tú cambias, y lo que hoy fluye, mañana puede frenarse si lo dejas sin atención. Lo que no se cultiva, se seca. Por eso, aunque te sientas firme, no dejes de revisar tus bases. Asegúrate de que tus motivaciones siguen vivas, que no estás funcionando por inercia, sino por sentido, que no solo estás repitiendo hábitos, sino habitando tu vida con intención. Porque hay gente que se pierde incluso dentro de una rutina impecable, que se vuelve eficiente, pero no presente, que hace todo lo correcto, pero dejó de sentirse conectado. Y eso también es un tipo de extravío. La constancia no solo se trata de repetir, se trata de renovar. Renovar el propósito, renovar la emoción, renovar la decisión. Cada tanto, necesitas volver a preguntarte, ¿esto que estoy haciendo sigue siendo fiel a quien soy? Porque el mundo te va a intentar empujar hacia otros ritmos, otras prioridades, otras expectativas. Si no te revisas, sin darte cuenta estarás persiguiendo algo que ya no deseas o manteniendo una estructura que ya no te representa. No todo lo que construiste merece ser sostenido. Algunas cosas deben soltarse para que puedas seguir creciendo. Eso requiere valentía, porque no hay nada más cómodo que seguir en automático, que seguir haciendo lo que ya sabes hacer. Pero crecer implica incomodidad. A veces, incluso destruir algo que funcionaba para crear algo que te haga más sentido. Y ahí es donde muchos se detienen, en la falsa idea de que cambiar de dirección es fracasar. No lo es. Fracasar es ignorar tus propias señales. Fracasar es saber que algo ya no va, pero seguir solo por orgullo o miedo. Fracasar es vivir desde el deber cuando podrías vivir desde la coherencia. La constancia inteligente sabe cuándo seguir, pero también cuándo redireccionar, porque el compromiso no es con el método, es con el propósito. Y si el método ya no sirve, se cambia. Lo importante es no soltar el propósito, no olvidarte de quién querías ser, no ceder ante lo cómodo si lo incómodo te lleva más cerca de lo verdadero. Hay que tener el coraje de cambiar sin perderse, de soltar sin caer, de avanzar sin traicionarse. Y mientras haces eso, necesitas proteger lo más valioso, tu capacidad de sentir orgullo por ti. Ese orgullo silencioso que no necesita validación externa, que no depende de aplausos ni de resultados inmediatos. Ese que nace simplemente de saber que hiciste lo que dijiste que harías, que elegiste no rendirte, que actuaste desde tus valores. Ese orgullo es tu combustible más limpio, porque no se desgasta, porque no depende de nadie más, porque no se puede comprar ni fingir. Solo se construye. El orgullo real no viene del resultado, viene del proceso, de saber que fuiste tú quien sostuvo todo eso que nadie vio, que te bancaste los días grises, que te callaste las excusas, que no pediste permiso para intentarlo, que caíste, sí, pero que te levantaste sin hacer un espectáculo de eso, que avanzaste incluso cuando el avance fue imperceptible, que no hiciste trampa, ni buscaste atajos, ni esperaste que las condiciones fueran perfectas, que fuiste constante no solo en lo visible, sino en lo invisible. Y es ahí donde muchos abandonan, porque están acostumbrados a recibir aprobación inmediata, a esperar que todo lo que hagan sea reconocido, a que alguien los felicite, los anime, los confirme. Pero la constancia verdadera no vive de eso, vive del compromiso silencioso, de ese pacto que hiciste contigo y que sostienes incluso cuando nadie te mira. Porque si cada paso que das depende del ojo ajeno, tu avance es frágil. En cambio, si cada paso nace de tu propia decisión, eres imparable. También hay que entender que no todo avance se siente como victoria. A veces el progreso duele. A veces avanzar implica dejar atrás personas, lugares o ideas que amabas. A veces crecer te vuelve más solo por un tiempo. A veces sostenerte te hace parecer frío ante los que no entienden tu cambio. No todos van a acompañarte. No todos van a entender lo que estás construyendo. Y eso está bien. No viniste a complacer. Viniste a vivir una vida con sentido. A construir algo que tenga tu forma, no la forma que esperan de ti. Por eso, en este punto del camino, el desafío ya no es empezar.
Es sostenerte sin apagar tu fuego. Es seguir sin endurecerte. Es crecer sin volverte rígido. Es avanzar sin perder tu centro. Porque no se trata solo de llegar a la meta. Se trata de cómo llegas, de en quién te conviertes en el proceso. Si cruzas la línea final agotado, vacío, desconectado de ti, ¿de qué sirve? La verdadera victoria es llegar siendo tú, íntegro, fuerte, sereno, presente. Y eso no se logra corriendo. Se logra caminando con conciencia, volviendo cada tanto a mirar dentro, a escuchar tu cuerpo, a sentir tu intuición, a reevaluar tu rumbo, a ajustar lo que haga falta sin culpa. Porque constancia no es cerrarse, es mantenerse abierto al cambio sin dejar de avanzar. Es una mezcla de firmeza y flexibilidad, de empuje y pausa, de dirección y adaptación. Quien logra eso, construye algo que el tiempo no puede derribar. En este punto, ya no se trata de motivarte. Se trata de recordarte que todo lo que necesitas ya está dentro. Que no estás empezando de cero. Que hay una historia que te respalda. Que hay fuerza acumulada. Que hay aprendizajes tatuados en tu piel. Que tu camino no fue en vano. Que cada paso, incluso los que dolieron, te preparó para sostener lo que ahora estás construyendo. Y si te sientes perdido, cansado, confundido, no lo tomes como señal de que estás fallando. Tómalo como señal de que estás vivo, de que estás comprometido con algo real, de que estás transformándote. Porque solo se confunde el que está avanzando, solo se cansa el que se esfuerza, solo duda el que se toma en serio lo que hace. No huyas de esas sensaciones, son parte del viaje. Respira, haz pausa, pero no te detengas. Hay una verdad que no siempre se dice. No todo lo que hagas tendrá un testigo. La mayoría de tus logros más importantes van a suceder en silencio. Nadie va a ver las veces que elegiste no rendirte cuando estabas al límite. Nadie va a saber cuántas batallas internas ganaste antes siquiera de salir de casa. Cuántas veces te hablaste con firmeza, te empujaste sin violencia, te abrazaste sin excusas. Lo que más cuesta sostener suele ser lo que más valor tiene. Y lo que más valor tiene no siempre se ve desde afuera. Vivimos en un mundo que mide resultados, números, impacto. Pero lo verdaderamente importante no se mide. Se siente, se sostiene, se construye de forma invisible. Y hay una dignidad inmensa en hacer las cosas bien, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie te lo aplauda, aunque nadie lo note, porque no lo haces por ellos. Lo haces por ti, porque es tu forma de estar en el mundo, porque no querés traicionarte. Porque entendiste que, si te perdés a vos mismo, lo demás pierde sentido. No se trata de vivir en función de una meta. Se trata de vivir con una dirección. Las metas cambian, se mueven, se alcanzan y dejan de tener sentido. Pero la dirección, eso es otra cosa. Tener dirección es saber hacia dónde querés crecer, qué valores te sostienen, qué tipo de persona querés ser incluso cuando nadie mira. Eso te mantiene firme cuando el entusiasmo desaparece, cuando las condiciones cambian, cuando todo se pone cuesta arriba. La dirección no depende del clima emocional. Es tu norte, tu eje, tu refugio. Y lo más poderoso es cuando esa dirección ya no se siente como algo impuesto, sino como algo que nace desde dentro. No estás forzando nada, estás eligiendo, porque te gusta quién sos cuando decidís desde ahí. Porque te genera respeto mirarte al espejo y reconocer que, aunque a veces dudaste, siempre volviste a vos. Aunque fallaste, siempre reparaste. Aunque caíste, nunca te soltaste del todo. Te bancaste, y eso vale más que cualquier perfección fingida. Quizás no tengas todo resuelto. Tal vez aún estés en proceso. Puede que incluso ahora mismo te sientas en una etapa confusa, de transición, de redefinición. Pero eso no te quita valor. Eso no borra tu recorrido. Eso no invalida lo que ya construiste. Estás creciendo. Estás eligiendo. Estás mirando de frente lo que muchas personas ni se animan a nombrar. Estás haciéndote cargo de tu historia. Y eso es profundamente valiente. No todo el mundo tiene la fuerza de quedarse cuando las emociones se apagan. De sostenerse cuando los demás se van. De seguir apostando cuando no hay garantías. De confiar cuando todo es incierto. Pero vos lo hiciste, o lo estás intentando, o estás a punto de hacerlo. Y eso, por sí solo, ya es un acto de resistencia, de integridad,
de amor propio real. No el amor propio que se vende en frases vacías, sino el que se demuestra en acciones concretas día tras día. Tal vez nunca recibas el reconocimiento que esperas. Tal vez algunas personas nunca comprendan el esfuerzo que implicó llegar hasta donde estás. Tal vez incluso te cuestionen por no vivir según sus reglas. Pero eso no tiene por qué detenerte, porque vos sí sabes. Vos sí viste tu proceso desde adentro. Vos sí estuviste ahí cada vez que hubo que elegir entre rendirse o resistir. Y si aprendes a valorar eso sin necesidad de testigos, te vas a volver inquebrantable. Hay una libertad enorme en vivir así. Cuando dejas de necesitar aprobación, cuando no esperas aplausos, cuando tu vara ya no es externa, cuando medís tu vida por cómo te sentís con vos mismo, por la paz que tenés al acostarte, por el respeto que te genera tu propia historia. Ahí se vuelve todo más liviano, más claro, más tuyo. No estás acá para impresionar a nadie. Estás acá para honrar lo que sos capaz de ser, para descubrir hasta dónde podés llegar si no te abandonas, para vivir con conciencia, con intención, con coherencia. No te va a salvar ningún resultado si llegas vacío. No te va a llenar ningún logro si te desconectaste de lo que te hace bien. No hay éxito que compense una vida sin verdad. Por eso, en este punto del camino, lo único que importa es que sigas siendo honesto con vos, que sigas eligiendo lo que te sostiene, que te atrevas a soltar lo que ya no te representa, que no te conviertas en esclavo de lo que alguna vez fuiste, que no mantengas estructuras solo por miedo a empezar de nuevo, que recuerdes que la verdadera constancia no es apego, es libertad sostenida en propósito. Y si algún día sentís que estás perdiendo el rumbo, no hace falta destruirlo todo. A veces, solo hay que volver a lo simple, a una pregunta honesta, a una pausa, a un momento de silencio donde puedas escucharte sin filtros, donde no tengas que responderle a nadie más que a vos. Ahí, en ese espacio íntimo, vas a encontrar lo que nunca se fue, tu capacidad de elegir, elegir con coraje, elegir con sentido, elegir con amor propio, incluso cuando duele, incluso cuando no sabes si va a salir bien, incluso cuando da miedo, porque no hay fortaleza más pura que la de una persona que, con miedo, sigue adelante, no por terquedad, no por orgullo, sino porque algo dentro suyo le dice que ese es el camino, que vale la pena, que lo que está construyendo es real, aunque todavía no se vea. Y cuando mires atrás, no vas a recordar los momentos perfectos. Vas a recordar los días en los que casi te rendís y no lo hiciste. Los días en los que elegiste seguir sin garantías. En los que te hablaste con ternura, con fuerza, con verdad. En los que hiciste algo difícil sin esperar que nadie te lo reconozca. En los que fuiste fiel a vos mismo. Ese es el legado que dejas. No el que se publica, no el que se muestra, sino el que se siente. El que transmitís sin hablar. El que otros perciben en tu presencia. En tu forma de caminar, de mirar, de sostenerte. En esa energía silenciosa que solo tienen quienes atravesaron lo peor y eligieron no volverse cínicos. Que atravesaron el dolor y aún así no dejaron de ser humanos. Que caminaron entre ruinas y siguieron construyendo. Al final, eso es lo que queda. No cuántas veces caíste, sino cómo te levantaste. No cuánto lograste, sino cuánto te respetaste. No lo que acumulaste, sino lo que fuiste capaz de dar sin perderte. Y si logras eso, si vivís desde ahí, no importa cuánto tardes, ni cuántas veces dudes, lo estás haciendo bien. Seguís en pie. Y eso, muchas veces, es todo lo que se necesita para seguir.